Toledo, 1771. El alba aún no había roto del todo la oscuridad cuando los pasos de los guardias reales resonaron con fuerza por las calles empedradas. El eco de las botas sobre la piedra húmeda marcaba un compás frío, como si cada golpe anunciara el destino de alguien a punto de desaparecer. En medio del grupo, con las muñecas atadas y la mirada clavada en el suelo, caminaba Diego Morales. Tenía 26 años y venía de tierras rojas, de campos de trigo que olían a sudor y dignidad. No era un hombre noble, pero su espalda recta y sus manos firmes decían más que cualquier escudo de armas. «No mires a nadie», ordenó uno de los guardias empujándole con el mango de la lanza. Diego no respondió. Su silencio no era cobardía, era resignación. O tal vez era orgullo malherido. Había sido acusado de robar un anillo de oro en la casa del alcalde del distrito. Un robo que no cometió. Nadie lo escuchó. Nadie preguntó. Nadie quiso saber. El juicio duró menos de una hora. No hubo defensa, solo una sentencia seca dictada por un magistrado con los ojos cansados. Por decisión del Consejo Real, será usted vendido como sirviente a la casa de Santa Clara. A partir de hoy, su vida pertenece a la corona. Las palabras resonaron como piedras lanzadas al fondo de un pozo. Afuera, la gente murmuraba. Algunos lo reconocían, otros lo evitaban como si ya estuviera muerto. Nadie lo defendió. Nadie preguntó si era inocente. Cuando la carreta chirrió al comenzar su marcha hacia el norte, Diego se despidió en silencio de todo lo que conocía. Fueron 2 días de viaje por caminos pedregosos, bajo cielos densos y fríos. No hubo comida caliente, ni descanso, ni palabras. Solo el constante traqueteo del carro y la sensación de que su alma se desprendía poco a poco del cuerpo. Cuando por fin llegaron, el sol apenas tocaba las torres del Palacio de Santa Clara, una estructura de piedra clara, elegante y sombría. No parecía un lugar para campesinos, tampoco para hombres como él. Un criado con librea azul y blanca lo recibió sin mirarle directamente. «Báñate, luego te darán ropa. Obedece. Y no hagas preguntas». Le llevaron a una sala húmeda, donde una cuba de agua helada esperaba. Diego se lavó con manos ásperas. Le dieron prendas limpias, aunque gastadas. Nadie explicó nada. Nadie pronunció su nombre. Aquella noche le llamaron al despacho del mayordomo principal. Un hombre rígido, sin compasión, con la mirada vacía y la voz baja como una daga. «A partir de esta noche, estarás al servicio directo de la princesa Leonora, hija del rey Fernando. No debes mirarla al rostro. No le hablarás a menos que ella lo indique. No tocarás nada en sus aposentos sin permiso. Si rompes una sola de estas reglas». Hizo una pausa. «Serás castigado sin piedad». Diego asintió sin decir nada, pero por dentro el desconcierto le removía las entrañas. ¿Qué tipo de princesa requería esas condiciones? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué nadie podía mirarla? Le condujeron por pasillos silenciosos, con mármol reluciente y tapices que ocultaban más de lo que mostraban. Los criados bajaban la mirada al cruzarse con él, como si llevaran años entrenados para no ver, para no hablar, para no existir. Frente a una puerta doble de madera oscura, el mayordomo se detuvo. «Aquí servirás. No olvides las reglas». Abrió una hoja de la puerta sin anunciarse. Diego entró. La estancia era amplia, elegante y fría. Cortinas de terciopelo azul cubrían los ventanales. El aire olía a rosas frescas y a encierro. Al fondo, sentada de espaldas frente a un escritorio, estaba ella. Leonora. Vestía un traje de seda gris perla entallado, de mangas largas. El cabello recogido con precisión matemática. Y sobre su rostro, un velo negro que caía hasta cubrirlo por completo. No era una máscara. Era un muro. Durante varios segundos, lo único que se escuchó fue el rasgueo de su pluma sobre el papel. Cuando habló, lo hizo sin girarse. «Te llamarás simplemente el Nuevo. No me interesa tu historia. No necesito tu opinión. Harás lo que se te indique». Su español era impecable. Su tono firme, educado, distante. Ni una grieta de emoción. «Esta tarde ordenarás los libros de la biblioteca. Luego limpiarás la jaula de mis canarios. No toques mis papeles. No mires mi rostro. Y no vuelvas a esta habitación si no se te ha llamado». Diego se mantuvo en silencio con la cabeza baja. Una tensión nueva le recorría el pecho. Algo más que obediencia. Algo que no sabía nombrar. Salió sin mirar atrás. Pasó el resto del día entre estanterías antiguas, manuscritos que olían a humedad, jaulas doradas y silencio. Nadie le habló. Nadie preguntó quién era.
Esa noche, cuando barría en el corredor que conectaba su cuarto con la cocina, una figura anciana apareció a su lado. ¿Tú eres el nuevo?, preguntó con voz suave. Era doña Eulalia, la criada más veterana del palacio. Su andar era lento, pero su mirada atravesaba muros. Sí, señora. Escúchame bien. Nadie aquí habla del velo. Nadie tiene derecho a hacerlo. Pero te diré algo. No es vanidad, es dolor. Diego tragó saliva. No supo qué responder. Lo verás. No hoy, pero lo verás. Eulalia se alejó sin más. Aquella noche, tumbado sobre un colchón duro, con las manos entrelazadas sobre el pecho, Diego pensó en ella. No en su posición, no en su belleza escondida, en su voz, en la pausa que hizo antes de su última frase. Y por primera vez desde su condena, no pensó en su desgracia. Pensó en ella, en la mujer detrás del velo, y en el silencio que por alguna razón dolía más que cualquier castigo. Las mañanas en el Palacio de Santa Clara eran frías, incluso en primavera. El rocío cubría la hierba como un velo transparente, y el aire olía a cera, a piedra mojada y a obediencia. Diego ya conocía el ritmo del lugar, el sonido seco de las campanas, los pasos que nunca corrían, las voces que rara vez se elevaban. Llevaba apenas 3 días cumpliendo tareas asignadas directamente por la princesa Leonora. Siempre tareas silenciosas: ordenar libros, limpiar jaulas, reacomodar objetos sin tocarlos. Cada orden llegaba sin miradas, sin gestos innecesarios. Ella hablaba sin dirigirse realmente a él, como quien dicta al aire. Y él respondía con silencios, con movimientos precisos, con una obediencia que no era miedo, sino respeto sin nombre. Nunca la miraba, nunca cruzaban los ojos. Pero a veces, cuando ella daba la espalda, él escuchaba cómo su respiración cambiaba ligeramente. A veces más honda, otras más contenida. Pequeños detalles, casi imperceptibles, como si ella también estuviera midiendo cada movimiento. Hoy limpiarás la galería cristalada del jardín interior, dijo una mañana sin volverse. No toques las flores, no abras las ventanas, no mires hacia el ala sur. Entendido, Alteza, respondió Diego bajando la cabeza. La galería era un pasillo largo, cerrado por cristales altos que permitían ver el jardín desde dentro sin exponerse al sol ni a las miradas. Las plantas trepaban por los muros exteriores y algunas se colaban por las rendijas. Las rosas eran las más abundantes, blancas, rojas, rosadas, pero ninguna tan llamativa como aquella que Diego notó mientras barría. Una rosa blanca, más pequeña que las demás, escondida entre ramas secas. Fue entonces cuando la vio. Leonora estaba sola en el jardín. Caminaba descalza sobre la hierba húmeda con un vestido claro que apenas rozaba sus tobillos. El velo negro aún cubría su rostro, pero el viento lo movía levemente como queriendo apartarlo. No lo hizo. No se detuvo. Avanzó con paso lento hasta la rosa blanca escondida entre las ramas, y allí, con una delicadeza que Diego no había visto en nadie, se inclinó y acarició los pétalos con la yema de los dedos. No la cortó, no la arrancó, solo la tocó, como si necesitara asegurarse de que aún estaba viva. Fue un segundo, un gesto mínimo, pero en ese instante todo cambió. Diego apartó la mirada de inmediato, consciente de su error. No debía haberla observado. No sin permiso. No así. El corazón le golpeaba el pecho mientras fingía concentrarse en su escoba, pero el eco de esa caricia le seguía vibrando en la cabeza. ¿Qué había sido eso? ¿Ternura? ¿Nostalgia? ¿Dolor? Esa noche en la biblioteca, mientras ordenaba volúmenes encuadernados en cuero, ella entró sin anunciarse, como siempre. Sus pasos eran suaves pero firmes. Llevaba un manto oscuro y el velo caía como sombra sobre su rostro. El tomo de poesía de Garcilaso, dijo sin mirarle. ¿Lo has encontrado? Sí, Alteza. Está en la estantería de la izquierda, 3er nivel. Tráemelo. Diego se acercó con el libro entre las manos. Se detuvo a 1 metro exacto de ella como había aprendido. Extendió el tomo sin levantar la mirada. Gracias. Por primera vez su voz no sonó cortante. Era firme, sí, pero tenía algo más, algo que rozaba la humanidad. Leonora hojeó el libro. Sus dedos, enfundados en guantes de encaje, pasaban las páginas con cuidado. Se detuvo en un poema y leyó en voz baja. El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Diego sintió un escalofrío, no por las palabras, sino por el modo en que las pronunció, como si no las estuviera leyendo, sino recordando. ¿Le agrada la poesía, Alteza?, preguntó él sin poder contenerse. El silencio fue absoluto.
tan absoluto que incluso el crujido de la madera pareció interrumpir algo sagrado. Leonora cerró el libro con lentitud. No respondió, no lo miró, solo giró sobre sus talones y se marchó. Diego bajó la cabeza. Sabía que había cruzado un límite, pero algo dentro de él no sentía culpa. Sentía otra cosa, un temblor, una certeza inexplicable. Esa noche fue llevado a rastras por 2 guardias, sin explicaciones, sin preguntas. Le golpearon, le encerraron en una habitación fría, sin luz ni manta. Pasó la noche despierto, con los labios partidos y el orgullo herido. Pero no pensaba en el castigo. Pensaba en ella, en la rosa, en su voz. Al amanecer, cuando aún no había luz en los ventanales, escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió. Era doña Eulalia. «Levántate», dijo sin levantar la voz. «La princesa ha pedido que regreses». A su servicio, Diego parpadeó atónito. «¿Después de lo que hice?». Ella no explicó. Solo pidió que volvieras. Horas después, al regresar a la galería, encontró su ropa limpia, doblada sobre una silla. Y sobre la mesa donde solía preparar los libros, una nota sin firma, escrita con letra fina y firme. «No temas al silencio. A veces ese es el único refugio que nos queda». Diego sintió algo romperse por dentro. No era dolor. Era ternura. Una ternura que no sabía cómo sostener. No volvió a mirarla sin permiso. Pero ya no era el mismo. Y ella, aunque no lo decía tampoco. El palacio de Santa Clara no hablaba con palabras. Sus voces eran otras. El crujido de los candelabros al apagarse, los suspiros reprimidos entre los tapices, el eco de los pasos que nunca se cruzaban del todo. Y entre esas voces silenciosas, Diego aprendía a escuchar. Desde su regreso al servicio de la princesa Leonora, todo había cambiado, aunque nadie lo hubiese dicho en voz alta. Seguía cumpliendo sus tareas como un sirviente más, pero su mirada ahora se detenía más tiempo en los detalles, la forma en que ella ordenaba los objetos sobre su escritorio, cómo alzaba la cabeza al escuchar un canto de pájaro, o cómo sus dedos temblaban apenas al abrir una carta. No se hablaban mucho, pero ya no eran extraños, eran algo más complejo, algo que se tejía en los silencios. Una tarde, mientras pulía unos candelabros en la antesala del ala norte, Diego escuchó voces que venían de la cocina. Las criadas no sabían que él estaba allí, agachado tras una columna. «Dicen que está loca», murmuró una joven mientras pelaba patatas con movimientos nerviosos. «No está loca, muchacha», corrigió otra mayor con el rostro serio. «Está marcada. Eso dicen, que ni ella misma soporta su reflejo». «¿Y si en verdad está maldita?», añadió un mozo de establos con tono burlón. «El velo no es por pudor, es para protegernos a nosotros de la desgracia». Diego no se movió, no intervino, solo escuchó. Pero cada palabra era como una piedra más sobre el misterio que envolvía a la mujer que él comenzaba a ver con ojos distintos. Aquella noche, mientras barría el pasillo que conducía a los aposentos de Leonora, doña Eulalia apareció una vez más. Caminaba lento, con una cesta entre las manos llena de flores secas y hojas de lavanda. «Con vos queda», dijo al acercarse. «No preguntes por qué lleva el velo. Nadie tiene derecho a saberlo. Solo te diré una cosa. No es orgullo, ni vanidad. Es dolor». Diego se detuvo. «No me atrevería a juzgarla, señora». Ella lo miró con una mezcla de ternura y cansancio. «Hay cosas que no necesitan palabras para gritar dentro de uno». Se sentó en una banqueta junto a la pared. Durante unos segundos solo se escuchó el chisporroteo del fogón lejano. Luego, con los ojos perdidos en el recuerdo, comenzó a hablar. Tenía 15 años. Era la noche del solsticio, una fiesta hermosa. Faroles colgaban de los árboles. Había músicos en el jardín, vino en abundancia, risas. La princesa bailaba con una corona de flores en el cabello. Era una niña feliz, llena de luz. Diego se sentó en el suelo en silencio. Nadie sabe cómo ocurrió. Alguien, nunca sé, supo quién, dejó caer una lámpara de aceite cerca de los tapices del salón. En minutos el fuego lo devoró todo. Gritos, humo, confusión. Y ella volvió. Volvió al salón para salvar a una doncella que se había quedado atrapada. La sacó, sí, pero al hacerlo, un pedazo de cortina encendida cayó sobre su rostro. Eulalia bajó la voz aún más. Las heridas sanaron con el tiempo. Pero no fueron las cicatrices lo que la destrozaron. Fue lo que vino después. Las miradas, el silencio, como si ya no fuera digna, como si una cara marcada borrara su alma. Diego sintió un nudo en la garganta.
La imaginó joven, valiente, y después, sola. Desde entonces decidió no mostrar su rostro. Dijo que si el mundo solo podía ver una parte de ella, entonces sería la que ella eligiera, no la que quisieran imponerle. Se levantó despacio dejando la cesta sobre la mesa. Hay dolores, hijo, que no se curan con el tiempo, sino con el coraje de alguien que se atreva a mirar más allá de ellos. Salió sin esperar respuesta. Diego se quedó solo, con los dedos apretando el trapo que sostenía. Esa noche no pudo dormir. Las palabras de Eulalia resonaban en su mente como ecos que se negaban a apagarse. No volvió a escuchar los rumores de la cocina con los mismos oídos. Ahora entendía, ahora veía, y por primera vez no sintió compasión por la princesa. Sintió respeto, un respeto hondo, como el que se le tiene a quien sigue de pie después de haber sido arrojado al suelo. Días después, mientras limpiaba la galería que conectaba el invernadero con los aposentos de Leonora, la vio otra vez entre las rosas. Llevaba un manto azul, noche, y el velo, esa sombra perpetua, cubría su rostro como siempre. Pero Diego no se fijó en eso. Se fijó en lo que hacía. Se inclinó lentamente hacia una rosa blanca, la misma, la más pequeña, y la acarició con la yema de los dedos. No la cortó, no la apartó, solo la tocó. Como quien recuerda algo sagrado, Diego bajó la mirada. Pero algo dentro de él se abrió. Ya no era la mujer intocable, era la mujer que había ardido por salvar a otra, la mujer que había elegido el silencio porque el mundo no sabía cómo mirar con dignidad. Y entonces entendió. El velo no era una barrera entre ellos, era un escudo contra un mundo que no supo protegerla. El sol se filtraba con pereza por los cristales de la galería cristalada, dibujando sombras suaves sobre las losas de mármol. Diego trabajaba en silencio, como siempre, con la mirada baja y las manos firmes. Desde la conversación con doña Eulalia, algo había cambiado en él. No su actitud ni su postura, pero sí su comprensión. Ya no solo obedecía a Leonora por respeto a su título, ahora también por respeto a su historia. Aquel día, mientras sacudía el polvo de unos cojines bordados, oyó pasos lentos a su espalda. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se enderezó, bajó la mirada y dio un paso atrás. «No hace falta que te alejes tanto», dijo una voz conocida, firme pero sin dureza. Era la primera vez que Leonora hablaba sin que mediara una orden, sin que la distancia fuese una muralla infranqueable. Diego no respondió. Esperó quieto como una estatua. «Hoy no quiero que limpies nada», añadió ella. «Solo acompáñame». Él asintió con una inclinación de cabeza. Salieron por el arco de piedra que conducía al jardín interior. El aire estaba impregnado de ese aroma mezcla de tierra húmeda y flores frescas. Leonora caminaba con paso pausado, casi meditativo. No llevaba velo, pero sí un sombrero de ala ancha y un pañuelo de lino que le cubría parte del rostro. Aún así, era la vez que más libre la había visto. Se detuvieron frente a un rosal. Los pétalos de las flores oscilaban, con el viento como si saludaran. «Este era el jardín de mi madre», dijo ella con la voz más baja. «Nadie viene aquí desde su muerte». Diego guardó silencio. Sentía que cualquier palabra podía romper aquel momento. «Las otras damas prefieren las fuentes del patio mayor, donde pueden ser vistas», continuó ella. «Yo prefiero el silencio». Sus dedos rozaron una rosa sin cortarla. Un gesto idéntico, al que él ya había presenciado desde la galería. «Es un lugar hermoso, Alteza», dijo Diego con voz baja pero firme. Leonora giró apenas el rostro. No lo miró del todo, pero se notaba que no esperaba una respuesta. Sin embargo, no lo interrumpió. «No, es hermoso por lo que se ve», respondió. «Es hermoso por lo que guarda». El silencio entre ellos se llenó de brisa y hojas. Por primera vez no era una pausa incómoda. Era algo más, una tregua. «Aquí no tengo que fingir que estoy entera», añadió como si hablara para sí misma. Diego apretó los labios. Sabía que no debía hablar, pero su pecho ardía con el peso de todas las palabras no dichas. «No necesita fingir nada», susurró. «Aquí no es menos. Aquí es». Leonora se quedó quieta. El viento detuvo su juego. Los pájaros callaron por un segundo. «¿Quién te ha dado permiso para decir eso?», preguntó sin elevar la voz, pero con una tensión que erizó el aire. Diego bajó la cabeza de inmediato. «Nadie, Alteza. Lo siento». No hubo respuesta. Ella dio media vuelta y se marchó, sin mirar atrás. Horas después, 2 guardias fueron a buscarlo. Lo condujeron a las cocinas, donde el mayordomo le aguardaba con el ceño fruncido. «Has roto las reglas», dijo.
Has hablado sin ser requerido. ¿Lo niegas? No lo niego. Entonces serás castigado. No hubo látigos. No hubo golpes. Solo fue encerrado en el cuarto más oscuro del ala de servicio. Pasó la noche allí, en completo silencio, sin agua, sin luz, sin explicación. Solo con su culpa, o lo que quedaba de ella, y sin embargo no sentía vergüenza. Sentía algo más hondo, algo que le decía que no se había equivocado, que aquel impulso, aunque prohibido, había sido sincero. Por la mañana, al ser liberado, le devolvieron su ropa limpia y le ordenaron regresar a la galería, sin explicaciones, sin sermones. Sobre la mesa donde ordenaba los libros había un sobre, sin sello, sin firma. Dentro un papel de fibra gruesa con una sola frase escrita en letra firme. A veces el gesto más temido es también el más necesario. Diego leyó esas palabras una y otra vez. No necesitaba firma. Sabía que era de ella. Esa noche, mientras preparaba los candelabros del pasillo, la vio pasar a lo lejos. Llevaba el vestido perla y el velo ligero. No le habló. No lo miró. Pero tampoco lo evitó. Y él, por primera vez, comprendió que una conexión había nacido, no como un relámpago, no como una revelación, sino como una brasa pequeña, viva, silenciosa, una que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, pero que ardía igual. El calor de la tarde caía con suavidad sobre los jardines del Palacio de Santa Clara. Era uno de esos días en los que hasta las piedras parecían suspirar. Diego caminaba en dirección a las caballerizas, con una bolsa de avena en una mano y un cepillo en la otra. Le habían encargado atender a Estrella, la yegua blanca que la princesa visitaba con frecuencia. El animal relinchó al verle, moviendo la cabeza con impaciencia. Diego le habló con suavidad, acariciándole el cuello y comenzando el cepillado con movimientos lentos y firmes. Desde ese rincón del establo podía ver parte del jardín interior. Sabía que no debía mirar, que no debía cruzar más allá del arco de piedra, pero algo le detuvo. Una figura caminaba entre la hierba. Vestía un sencillo vestido de lino claro, sin adornos. Iba descalza. En una mano sostenía un libro cerrado y en la otra una rosa recién cortada. Leonora Diego entornó los ojos. Su corazón se aceleró sin razón aparente. Ella no llevaba velo. Su cabello caía suelto en ondas suaves sobre los hombros. Estaba de espaldas, pero el perfil que alcanzaba a ver era sereno, nítido, humano. Y entonces ella se giró. Por un instante sus miradas se cruzaron. Diego no tuvo tiempo de apartar los ojos. Y no quiso. No por desafío, sino porque algo más fuerte le retuvo. Las cicatrices en el rostro de Leonora, visibles a la luz del mediodía, no eran grotescas ni monstruosas. Eran reales. Una línea fina recorría desde la sien hasta el pómulo izquierdo. Otra se deslizaba discretamente por el cuello. Pero no eran las marcas lo que le quitó el aliento. Fue la expresión de ella. La mezcla de orgullo, miedo y una leve llama de dolor contenido. Leonora avanzó hacia él, paso a paso, sin apartar la mirada. Cuando estuvo a escasos centímetros, levantó la mano y le abofeteó. El golpe no fue violento, pero sí firme. El sonido resonó más que cualquier palabra. «¿Quién te ha dado permiso para mirarme?», preguntó con voz baja pero trémula. Diego no se defendió, no retrocedió. Solo tragó saliva sintiendo el calor del golpe más que el dolor. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Había tanto que explicar, y ninguna palabra sería suficiente. «Exijo que te vayas del palacio», añadió ella girándose con los hombros tensos y las manos apretadas. «Esta misma noche», y se marchó. Él quedó inmóvil con la mejilla ardiendo. No por vergüenza, no por humillación, porque algo en los ojos de ella no era rabia. Era otra cosa, un temblor, una grieta. Aquella noche, mientras limpiaba en silencio las escaleras del ala sur, las palabras de Leonora no dejaban de resonar en su pecho. «Exijo que te vayas del palacio». Y sin embargo su voz no fue tan firme como otras veces. Titubeó, solo por un instante. Y ese titubeo, más que el golpe, fue lo que le desveló hasta el amanecer. Porque por primera vez Diego la había visto. Y ella también lo había visto a él. No como sirviente, no como intruso, sino como hombre, como igual. La siguiente mañana transcurrió en un silencio inusualmente denso. Nadie mencionó el incidente. Nadie le pidió que se marchara. Ninguna orden fue pronunciada y, sin embargo, Diego no se atrevió a buscarla. No esa vez, hasta que al caer la tarde, mientras ordenaba libros en la biblioteca del ala este, escuchó
Pasos detrás de él. Se giró despacio. Leonora, vestía de blanco, su rostro al descubierto, las cicatrices aún visibles, pero sus ojos eran los de una mujer que había tomado una decisión, y no llevaba rabia en ellos. Tampoco perdón, solo verdad. No vuelvas a hacerlo, dijo con voz suave, casi apagada. No lo haré, respondió él con respeto. No porque me avergüencen mis cicatrices, añadió ella mirando el fuego de la chimenea, sino porque aún no estoy preparada para que alguien me mire sin miedo. Diego bajó la cabeza. No sentí miedo, Alteza. Ella asintió lentamente. Lo sé, y por eso duele más. Se quedó en silencio unos segundos. Luego caminó hasta una mesa baja donde descansaban varios libros de poesía. ¿Cuál es tu favorito? Mi poesía, Diego. Sé que los lees. Él se acercó dudando. Sus dedos rozaron la cubierta de un tomo gastado. Rimas humanas, de Lope. Leonora abrió el libro, lo hojeó y se detuvo en una página. Léelo. Ahora, sí. En voz alta. Diego tomó aire y comenzó a leer, con voz firme pero contenida. Mientras lo hacía, notó cómo los hombros de Leonora se relajaban poco a poco. No era solo un poema, era un puente. Cuando terminó, ella cerró el libro sin decir nada. Gracias, susurró, y se marchó. Esa noche, Diego no fue expulsado del palacio, y comprendió que el golpe no había sido un castigo, había sido un grito, desesperado de quien no sabe cómo pedir que la vean sin ser destruida por esa mirada. Y esa fue la primera chispa, no de deseo, no de pasión, sino de algo más raro, más peligroso, más verdadero, amor sin nombre. Las noches en el palacio de Santa Clara tenían una calma engañosa. Bajo el resplandor de las lámparas todo parecía ordenado, eterno. Pero en los rincones donde el mármol no brillaba y las cortinas no bailaban, la verdad se arrastraba como una sombra que nadie quería ver. Esa noche, Diego caminaba por el corredor del ala oeste, con una lámpara en la mano. Había terminado de servir vino en el salón de lectura y regresaba por la galería interior. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una puerta entreabierta dejaba escapar un murmullo contenido. Hombres hablando en voz baja. No debía detenerse. No debía oír, y sin embargo lo hizo. Se acercó sin hacer ruido, ocultándose tras una columna. La situación es insostenible, dijo una voz grave. La princesa no representa fuerza ni futuro. La gente comienza a murmurar. Se habla de inestabilidad emocional. Eso es justo lo que debemos aprovechar, respondió otra voz fría y precisa. Don Félix, el tío de Leonora. El consejo no necesita pruebas, solo argumentos. Un informe médico firmado por alguien leal bastará. Podemos declararla incapaz de asumir el trono. ¿Quién confiaría en una mujer que oculta el rostro? Hubo un silencio denso. ¿Y el rey? El rey está viejo. Apenas firma los decretos. No intervendrá. Y si lo hace, el escándalo bastará para silenciarlo. Diego retrocedió con el corazón desbocado. Sabía lo que había oído. No eran rumores. Era una traición orquestada. Volvió corriendo al ala de servicio, esquivando sombras hasta encontrar a doña Eulalia en la despensa. Tengo que hablar con usted. Ahora. Ella lo miró con gravedad y cerró la puerta. ¿Qué has hecho, muchacho? Escuché a don Félix. Planea hacer declarar a la princesa incapaz, como si estuviera enferma, como si... ¿Lo escuchaste tú solo? Sí, pero era él. Estoy seguro. Eulalia apretó los labios. Caminó de un lado a otro con las manos, en los bolsillos del delantal. Lo que sabes viene de la boca de un sirviente, murmuró. Nadie te creerá. Para ellos tú solo vales lo que puedes cargar en los brazos, no lo que puedas decir con la boca. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo callado mientras la destruyen? Ella lo miró fijamente. Observa, escucha, guarda cada palabra, pero no actúes, no sin pruebas. Si caes tú, ella quedará sola. Diego asintió, pero en su interior algo ardía, una rabia nueva, una urgencia. El día siguiente amaneció con una expectación inusual. Los corredores fueron limpiados con más esmero, las lámparas pulidas, los tapices revisados. Un visitante importante estaba por llegar, el príncipe Alejandro de Aragón, prometido de la princesa desde la infancia. Diego lo vio llegar desde uno de los corredores superiores. Bajó del carruaje con elegancia. Alto, de porte altivo, con una sonrisa precisa y un traje azul de terciopelo bordado en oro. Leonora no acudió a recibirle.
Fue don Félix quien le dio la bienvenida en nombre de la familia real, con esa voz melosa que sabía disfrazar ambición con cortesía. Horas después, Diego fue asignado al salón de música, donde se celebraría una pequeña recepción privada. Su tarea: servir vino, mantener encendida la chimenea y, como siempre, pasar desapercibido. Pero aquel día todo en su interior se revelaba. Cuando Leonora entró al salón, el mundo pareció detenerse. Vestía un traje de seda marfil, sobrio, sin adornos. Sobre el rostro, un nuevo velo, fino, casi transparente. Dejaba entrever la forma de sus labios, la línea leve de sus pómulos. No era un velo para ocultar, era un velo para recordar. El príncipe se levantó con una sonrisa controlada. «Vuestra Alteza», dijo, inclinándose ligeramente. «Es un honor veros, aunque sea con el alma cubierta». Una risa incómoda brotó de los labios de una marquesa. Nadie la reprendió. Leonora no respondió. Su rostro, aunque cubierto, transmitía firmeza. Pero Diego, que ya conocía sus gestos, notó cómo sus dedos se aferraban al respaldo de la silla con demasiada fuerza. Alejandro habló durante minutos. Palabras vacías, frases ensayadas. Mencionó la unión entre reinos, el futuro esplendor, las esperanzas depositadas por sus padres. Nunca habló del incendio, nunca de las cicatrices, pero sus ojos las vieron, las juzgaron. Diego, desde su rincón junto a la chimenea, lo entendió todo. No había amor en esa mirada, solo resignación. Leonora mantuvo la compostura, no tembló, no bajó la cabeza, pero Diego vio el estremecimiento leve en su hombro derecho, ese que aparece cuando el alma quiere huir del cuerpo y no puede. Cuando la velada terminó, Alejandro inclinó la cabeza, satisfecho con su papel. Leonora salió sin decir palabra. Diego se quedó en medio del salón vacío, rodeado de flores marchitas y sonrisas fingidas, y comprendió algo que dolía más que cualquier golpe. Esa noche, Leonora había sido exhibida como una reliquia, no como mujer, no como heredera, como símbolo de obediencia y sacrificio. Aquella madrugada, Diego no durmió, no por celos, no por rabia, sino por impotencia, porque había presenciado una herida que no sangraba, una humillación que nadie pareció ver, nadie excepto él. Las campanas no tocaron al amanecer. El palacio de Santa Clara despertó envuelto en una quietud anormal, como si las piedras intuyeran lo que estaba por suceder. Diego descendía las escaleras del ala de servicio con una rosa blanca en la mano. Era una costumbre que había nacido en silencio, dejar aquella flor sobre el alféizar de la biblioteca donde Leonora pasaba las primeras horas del día. No llevaba carta ni firma, solo el gesto. Pero esa mañana, al doblar el corredor, 3 guardias vestidos con los colores reales lo interceptaron. No opongas resistencia, no hubo explicaciones, no hubo preguntas. Solo manos que lo sujetaron con fuerza y un puñetazo seco en el estómago que le cortó el aliento. Lo arrastraron por los pasillos mientras los criados bajaban la vista, horrorizados. Nadie se atrevió a intervenir. Fue llevado ante don Félix, sentado tras un escritorio sobrio, su rostro perfectamente compuesto como una máscara de solemnidad. «Diego Morales», dijo con voz serena, casi piadosa, «ha sido acusado de atentar contra la honra de la princesa heredera». Diego intentó hablar, pero la voz le falló. «Tu comportamiento ha cruzado los límites de la decencia. La corte no puede tolerar semejante escándalo». «No hice nada», logró murmurar. «No la toqué». «No necesitas confesar lo que ya ha sido observado», interrumpió don Félix con una sonrisa sin calor. «Testigos fiables han visto tus gestos, tus miradas, y el estado emocional de la princesa confirma la influencia indebida que has ejercido sobre ella». Otro golpe, esta vez en la cara. El sabor metálico de la sangre le llenó la boca. «Yo la respeté», pero ya nadie escuchaba. Lo empujaron fuera del despacho y lo condujeron a las mazmorras del ala norte. Lo arrojaron a un cuarto húmedo, donde el frío se pegaba a los huesos y el olor a aceite rancio impregnaba el aire. Mientras tanto, al otro lado del palacio, Leonora era despertada por Casilda, su dama de compañía, que ya no mostraba la servidumbre de antes. 2 doncellas que nunca había visto la escoltaron hasta una habitación cerrada. Le retiraron cualquier objeto personal. Cerraron las ventanas. Aseguraron la puerta desde fuera. «¿Qué significa esto?». Nadie respondió, pero ella lo supo. Sintió el vacío antes incluso de escuchar los rumores. Diego había desaparecido, y con él lo poco de libertad que aún conservaba. Golpeó la puerta. Exigió hablar con su padre. Llamó a gritos a doña Eulalia.
Nadie respondió. Al mismo tiempo, don Félix convocaba al Consejo Real. La princesa ha demostrado desequilibrios emocionales, argumentó con frialdad. Su cercanía con un sirviente lo prueba. El reino necesita estabilidad, no escándalos. Los consejeros viejos y temerosos se miraban sin hablar. Algunos asentían, otros simplemente temblaban. En las mazmorras, Diego temblaba también, no por el frío, por impotencia, por rabia, por ella. Leonora no lloró, no gritó, no suplicó, pero tampoco se quedó quieta. Cuando las puertas del Consejo Real se abrieron esa mañana, la sala se llenó de murmullos. El lugar, coronado por altos vitrales y columnas de piedra, no solía recibir emociones, y sin embargo lo que sucedió allí cambió la historia del reino. Leonora entró vestida de blanco, sin joyas, sin corona y sin velo. Sus cicatrices eran visibles, pero no vergonzosas. Eran suaves, humanas. Trazos de fuego antiguo sobre una piel que no pedía perdón. Don Félix se levantó, fingiendo sorpresa. «Sobrina, esto no es...» «Silencio», interrumpió ella sin alzar la voz. «He guardado silencio demasiado tiempo. Hoy no más». Avanzó hasta el centro de la sala. Diego, de pie, custodiado por dos guardias, la observaba sin entender si aquello era un sueño o una despedida. «Lo que ocurrió entre este hombre y yo», dijo ella sin temblar, «no fue una falta, ni una manipulación, ni un error». Se giró hacia Diego. Fue amor, silencioso, puro, honesto. El único amor que no pidió títulos ni promesas. Él me vio cuando nadie más quiso mirar. Un murmullo recorrió la sala. Don Félix empalideció. «Mi tío», continuó ella con voz más firme, «ha usado mi dolor para sembrar dudas. Ha envenenado al consejo con mentiras. Ha intentado destituirme no por debilidad mía, sino por ambición suya». Se volvió hacia los presentes. «Hoy elijo hablar. Elijo la verdad. Si esta corte tiene honor, dejará de juzgar a quien solo supo cuidar lo que otros despreciaron. Y si tiene memoria, recordará que gobernar no es ocultar el alma, es defenderla». El rey Fernando, debilitado, apareció entonces, apoyado en un bastón. Sus ojos cansados buscaron los de su hija, luego los de su hermano. «He escuchado todo», dijo con voz ronca pero decidida. «Las mentiras, las verdades, los silencios». Miró a don Félix sin odio, pero con una decepción insoportable. «Tu ambición ha cruzado los límites. Has usado el rostro de una mujer como excusa para destruirla. Eso no puede ser perdonado». Don Félix quiso hablar, pero el rey levantó la mano. «Por decreto real, quedas desterrado. Desde hoy, ningún título ni privilegio te amparará». Los consejeros bajaron la mirada. Nadie objetó. Entonces el rey se volvió hacia Leonora. «Hija mía, sé lo que sientes. Vi en tus ojos la verdad. Y aunque como padre deseo tu felicidad, como rey debo proteger la corona». Un silencio espeso cayó sobre la sala. «Diego Morales será perdonado. No será condenado ni humillado. Pero no podrá permanecer en el palacio. No mientras lleves el título de princesa heredera». Leonora asintió. Solo una vez. No lloró. No suplicó. Pero su barbilla tembló. Diego lo vio. Y su alma se encogió. «Y en cuanto al compromiso con el príncipe Alejandro», añadió el rey, «queda anulado. La corona puede esperar. El alma, no». Leonora cerró los ojos. Diego bajó la cabeza. Había amor, había verdad, pero no había lugar para ellos. Al salir de la sala, Diego se detuvo al pie de la escalera principal. Leonora se acercó sin escoltas, sin miedo, sin velo. Su mano rozó la suya apenas. «El amor no se mendiga», murmuró ella. «Se honra», respondió él con los ojos llenos, y en esa caricia suspendida lo dijeron todo. No hubo beso, no hubo abrazo, pero sí una promesa muda, de esas que no necesitan palabras para ser eternas. El mediodía caía con fuerza sobre los campos de Castilla, dorando las espigas maduras y proyectando sombras largas y nítidas sobre la tierra caliente. Era tiempo de cosecha, tiempo de silencios lentos, tiempo de renacer sin testigos. En las afueras de un pequeño pueblo sin nombre, Diego vivía desde hacía varios meses. Nadie allí conocía su historia completa, solo que trabajaba con honestidad, que no hablaba mucho y que sus ojos, aunque serenos, parecían llevar consigo algo que no se terminaba de contar.
Cada día comenzaba con el canto de los gallos y terminaba con el repicar de las campanas de la iglesia. Las manos que un día sirvieron en palacios ahora sembraban, cortaban, leña, reparaban cercas. Y aunque el cuerpo se cansaba, el alma encontraba cierta paz en la repetición de lo simple. Solo doña Eulalia, ahora alojada en casa de una sobrina viuda, sabía la historia entera. A veces, al verle pasar, tejía en silencio y sonreía con esa nostalgia que solo tienen los que han sobrevivido a muchas verdades. Aquel día, el calor caía sin piedad sobre los tejados. Pero el corazón de Diego latía distinto, como si presintiera algo antes de que sucediera, y entonces sucedió. Primero, un murmullo suave en la plaza. Luego, los cascos de un caballo acercándose por el sendero de piedra. Las mujeres dejaron de coser. Los hombres se descubrieron la cabeza. Los niños se asomaron desde detrás de los carros. Ella apareció sola, Leonora. Montaba sin escolta, con la espalda recta y el vestido claro ondeando con la brisa. No llevaba velo. Su rostro, expuesto al sol, mostraba las cicatrices como parte de su piel, no como ofensa ni vergüenza. Eran huellas, no heridas. Diego la vio desde el establo. No dio un paso, no hizo un gesto, solo la miró. Con la misma expresión con la que se miran los milagros que uno nunca se atrevió a pedir en voz alta, ella desmontó frente a la iglesia, justo cuando las campanas marcaban el mediodía. Caminó hacia él sin decir palabra. Y cuando estuvo a pocos pasos le tendió la mano. Él la tomó con suavidad, como si temiera que al tocarla todo se desvaneciera. Pero no se desvaneció. «Ya no hay trono», dijo ella en voz baja. «Ni votos forzados», respondió él. «Ni muros, ni miedo». Ella sonrió. No con la sonrisa medida de la corte, sino con la verdad de una mujer que al perder todo lo que no era esencial se encontró a sí misma. Caminaron juntos hasta la plaza. No hubo anuncios. No hubo ceremonia, solo silencio y respeto, porque todos los presentes sabían que algo estaba ocurriendo que no necesitaba explicación. Dos almas, sin títulos, sin pretensiones, solo amor. Aquel verano Leonora y Diego se instalaron en una casa modesta construida, con piedra clara y ventanas abiertas al horizonte. Nadie les preguntó de dónde venían. Nadie les pidió cuentas. El pueblo tenía sus propias penas y también sus propios códigos. Si uno trabaja, respeta y no alza la voz sin motivo, es bienvenido. Los días comenzaron a pasar con una sencillez que dolía por lo hermosa. Pan recién horneado, el murmullo de los grillos al atardecer, las cartas que Leonora escribía al anochecer, siempre firmadas con un nombre que no era el suyo. En ellas hablaba de justicia, de alma, de poder verdadero. Algunas decían llegaban al Consejo Real. Nadie lo confirmaba. El Osen. Amor entre ellos no fue de grandes gestos. Fue un amor aprendido, un amor con cicatrices, con pausas, con silencios compartidos, pero vivo. Una tarde, mientras regaban juntos las plantas del jardín, Leonora dejó la regadera en el suelo y lo miró. ¿Crees que esto es suficiente? ¿Para quién? Para nosotros. Diego pensó un segundo. Es más que suficiente, porque es real. Ella asintió. Se acercó y apoyó la frente en su pecho. No hubo palabras, solo un suspiro, de esos que cierran heridas invisibles. No fueron príncipes, no fueron mártires, fueron dos personas que se eligieron cuando el mundo ya les había negado todo. Y en esa elección estaba la libertad que nunca pudieron tener en el palacio, porque Leonora no renunció al poder, lo transformó, porque Diego no abandonó la dignidad, la sembró en tierra firme. Y porque entre los trigales, lejos de los pasillos, de mármol, el amor no necesitó permiso. El invierno había dado paso a una primavera temprana. Las colinas florecían antes de tiempo, como si la tierra también hubiera decidido que ya era hora de renacer. En una casa de piedra sencilla, al borde de un campo donde los olivos bailaban con el viento, Leonora escribía junto a la ventana, con un tintero a medio gastar y el sol acariciándole los hombros. Los niños jugaban afuera. Risas, carreras, zapatos embarrados. Dos hijos, un niño de 8 años de ojos intensos y mirada curiosa como la de su padre, y una niña de 6, valiente, de voz clara y manos llenas de preguntas, ambos nacidos en Liberdade, criados sin tronos, sen veus, sen medo. Diego desde el taller los observaba por la ventana mientras afilaba una herramienta. La madera crujía entre sus manos con una docilidad que antes jamás habría conocido. Ya no era sirviente ni fugitivo, ni condenado. Era un hombre común, como tantos, mas con un pasado que nunca esquecería, nen quería.
Por las noches, cuando los niños dormían y la casa se cubría de sombras amenas, Leonora seguía escribiendo. Firmaba con un nombre que no era el suyo, Isabel de la Rosa, mas suas palavras chegavam longe. Manuscritos copiados por monjas, enviados por mercadores discretos, lidos em tavernas e bibliotecas. Falava de justiça, de liberdade, de cicatrizes, que não impedem a liderança. Falava de mulheres que não se calam. E falava de reis que precisam mais da verdade que do sangue. Cierta noche, Diego le llevó una copa de vino y se sentó frente a ella en silencio. Hoy escribí sobre él. Rey, Leonora sonrió. Hoy escribo sobre mí, aunque no lo parezca. ¿Y qué dices? Que el poder que no sirve a los otros es una herida abierta. Diego asintió observándola con la misma devoción silenciosa que había tenido desde aquel primer día en el jardín. El velo había quedado atrás, pero las marcas, tanto en su rostro como en su alma, seguían allí. No dolían. Ya no. Eran memoria. ¿Nunca quisiste volver?, preguntó él. Leonora sostuvo la mirada serena. A veces, pero no al trono. A mi madre, al jardín, a la niña que fui. Esa niña aún vive, dijo Diego, y ha sembrado algo más fuerte que un reino. Él se levantó, se acercó a ella y la besó en la frente. No había pasión urgente. Era un gesto de casa, de tiempo compartido, de certezas. Esa noche, antes de dormir, ella le susurró: sobrevivimos al fuego, a la vergüenza, a las mentiras, y sin embargo elegimos no odiar. Porque amamos, respondió él, y el amor, cuando no depende del miedo, no necesita castillos. Pasaron los años, y el nombre de Isabel de la Rosa comenzó a circular entre círculos influyentes. Se decía que sus palabras inspiraban reformas, que algunas leyes habían cambiado por influencia de sus textos, que el rey, ya viejo y cansado, a veces mandaba copiar en secreto ciertos fragmentos y los leía en soledad. Nadie la encontró. Nadie la denunció, porque nadie buscaba a una princesa entre los huertos. Una mañana la niña, que ya no era tan niña, preguntó: «Mamá, ¿por qué tú tienes marcas en la cara?» Leonora no se sobresaltó, sonrió. «Porque una vez cuando era joven decidí salvar a alguien». «¿Te dolió?» «Mucho, pero dolía más no hacerlo». La niña acarició una de las cicatrices con un dedo, sin miedo, sin repulsión. «Son bonitas, como ramas en la piel». Leonora rió. Diego, que lo había escuchado desde la puerta, también. Más tarde, mientras caminaban juntos por el campo, Diego recogió una flor silvestre y se la tendió. «Para ti, flor entre las ruinas». Ella la aceptó, sin hablar, porque no hacían falta más palabras. Habían sobrevivido, habían elegido. Y esa elección, libre, madura, imperfecta, se había convertido en hogar y en legado. Suscríbete al canal y deja tu like para apoyarnos.